Este vídeo va a tener tres partes. La primera, quiero que entiendas por qué estás sobrepensando tanto con la guerra. Segundo, que entiendas cierta información que puede darte paz. Y tercero, un ejercicio con el que te podrás liberar de este sobrepensar y estos miedos hacia la guerra. He de decirte que hace unos años, cuando empezó la guerra de Ucrania, me pasó eso, ¿no? Que de repente empecé a mirar noticias y empecé y lo noté. Estuve 2 o 3 semanas muy alterado. Porque venían los peores pensamientos, ¿no? ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Y si esto viene? ¿Si la Tercera Guerra Mundial? Y todas estas cosas que nos empiezan a mover por la cabeza y que al final nos acaba volviendo locos, ¿vale? Entonces, si has visto mis vídeos ya, alguno de mis vídeos, sabrás que de una emoción primaria salen miles de pensamientos. Entonces, ese sobrepensar viene de un miedo que puede ser consciente o inconsciente. Realmente tú pensarás, vale, yo tengo miedo por la guerra, pero realmente es un miedo que seguramente está dentro de ti, enquistado desde hace tiempo. ¿Y dónde se proyecta? En lo que sea. Ya sea una guerra, ya sea una preocupación por lo que sea. Entonces, como te puedes ya hacer una idea, cuando llegamos a ese miedo y lo transitamos, al desaparecer esa emoción, todos los pensamientos desaparecen. No es magia, llámale neuroemoción, esto está más que estudiado, que el trauma se enquista, pero se puede liberar. Entonces ya te digo que aunque no hubiese una guerra, seguramente pasaría cualquier cosa que también te diese miedo, porque eso está dentro de nosotros y luego se proyecta. Vale, detrás de esto tengo que explicarte ciertas cosas para que tengas clara por qué no hay que tenerle miedo a la guerra, ocurra lo que ocurra. Lo primero de todo, que de verdad que yo cuando lo leí, lo comprendí y lo va interiorizando, de verdad que entiendes que puedes estar en paz, es en el estudio de la conciencia ya se calibró que cuando tú naces ya se establece el día y la hora de tu muerte. Pero es que esto también aparece en la Biblia. Jesucristo dice, no te preocupes por tu vida, porque no podrás añadir ni una hora más a ella. No son palabras literales, pero lo podéis buscar y está en la Biblia. Jesucristo ya lo sabía. En cuanto nacemos está establecida el día que nos vamos. No sabemos cómo, es lo único, que no sabemos cuándo ni cómo, porque el cuándo tampoco lo sabemos. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque aunque empezase una guerra y pasase cualquier cosa, créeme que si te vas, va a ser en ese momento. A lo mejor puede que tengas hijos, familia y no quieres que se vayan, pero es que a ellos le ocurre lo mismo. Se van a ir en el momento y la hora que está establecido. Sea por una guerra o sea que va andando por la calle y le cae una maceta. Es que funcionan así las cosas. Yo por eso, de verdad que cada vez tengo más paz de decir, pero claro, ¿para qué me voy a preocupar? Luego está ese sobrepensar asociado a la preocupación. La mente te hace creer que si te preocupas mucho te vas a salvar, pero estarás de acuerdo conmigo que cuanto más te preocupas, menos paz tienes. Es la paradoja. Me preocupo por la guerra y se lleva mi paz. Entonces dirás, ¿qué hago? No me preocupo. Efectivamente. Esta conversación la tuve hace poco con una amiga y mira, por lo menos ella me dijo algo lógico. Porque digo, pero si es que yo como ente que vivo aquí en un pueblecito, ¿qué puedo hacer? Absolutamente nada. No puedes hacer nada. Para poder hacer algo tendría que ser un gran mandatario y no lo soy. Entonces, ¿qué puedo hacer? Hacer todo el día lo que tengo que hacer. Yo cuando empezó esto de la guerra miré las noticias un día o dos. Dije, ¿qué puedo hacer yo? Todos los días mi trabajo. Rehabilitar el edificio, dar mi formación, hacer psicoterapia, crear contenido. Son mis responsabilidades que tengo que atender. Y es verdad que mi amiga dijo, bueno, se puede tener un kit de supervivencia. Digo, bueno, mira, por lo menos eso es lógico. Si quieres, aunque sea, comprarte cosas que sean no perecederas, agua. Pero fíjate que hablando con ella, que lo veía lógico, yo me acuerdo de ir al supermercado y me compré una bolsa de garbanzos, porque tenía unas pocas habichuelas, unas pocas lentejas. Digo, mira, no tengo garbanzos. Pues compro. Pero aún así dije yo, pero si es que aunque empiece una guerra, va a seguir habiendo comida. Y seguramente agua.
Cuando avance ya veremos. Pero ¿veis? Cuando avance. No, entonces ¿qué me compro? ¿Me lleno la cochera de alimentos perecederos? No perecederos, perdón. Pues no. Pero ¿sabes? Si quieres quitarte a lo mejor eso, venga, voy a comprar. Pero si te fijas, eso es inherente, ¿no? A la preocupación. Pero mira, por lo menos entendería. Mira, pues me quiero comprar una linterna, me quiero comprar una batería. Bueno, estupendo. Hazlo. Pero, bueno, ¿y qué más decir tiene? Si estás viendo las noticias, hace poco subí una story diciéndolo, porque hay gente que ve un mundo de sufrimiento, de guerra y de dolor, y un mundo de amor, de compasión, de belleza, estando ambos en este mismo mundo. ¿Por qué? Porque cada uno posa su mirada en un lugar. El que está todo el rato posando su mirada en guerra, en catástrofes, en todo esto, que estarás de acuerdo conmigo, que no me aporta nada, sino sufrimiento, preocupación, sobrepensar. Y en cambio, si yo pongo en las cosas, mi mirada en las cosas bonitas de la vida, yo, exceptuando esos 2 días que miré noticias que me alteré un poco, yo ya dije, vale, no depende esto nada de mí, vale, ni siquiera depende el día y la hora que me voy a ir. ¿Qué depende de mí? Seguir haciendo el bien. Porque además ahora te explicaré el ejercicio para que consigas paz, cuando encima nosotros tenemos paz, hacemos que todos los demás a nuestro alrededor tengan paz. En cambio, si yo estoy sobrepensando y empieza el miedo, yo voy a ir transmitiendo ese miedo. El miedo es de las mayores armas que existe. De hecho, lo han utilizado los gobiernos durante toda la historia de la humanidad. Una persona que tiene miedo es una persona controlable. De hecho, un emperador romano famoso lo decía, ¿no? Que él podía conquistar a todo hombre menos a aquel que no tenía miedo. Y es que eso es así. Entonces, ¿qué te voy a recomendar ahora? Es una técnica que he utilizando el dejar ir, que ya subí hace tiempo un vídeo, pero tendré que subir otro de dejar ir más actualizado, en el que, como te digo, es una técnica para simplemente sentir la emoción hasta que se disuelva. Y cuando hagas eso, vas a ver que todos los pensamientos asociados van a desaparecer. Entonces, cuando tú tienes miedo a algo, y si ahora mismo estás sobrepensando por la guerra, evidentemente es porque tú tienes un miedo a algo que va a pasar en un futuro con respecto a la guerra. Entonces, ¿qué te voy a recomendar que hagas? Es que te sientas o te tumbas cómodo o cómoda. Cierra los ojos, hagas 3 respiraciones lentas y profundas. Y quiero, ya por ejemplo, una meditación que subí, es como que vas recorriendo tu cuerpo desde los pies hasta la cabeza, despacito en todas las partes, vas poniendo tu atención para que se suelten, porque normalmente el cuerpo lo solemos tener tenso, y más si hay miedo. Estamos así, como... Entonces, es que sueltes. Muchas veces las piernas están tensas, los hombros, la mandíbula, ¿vale? Y vas haciendo eso. Entonces, te haces la pregunta, vale, ha empezado la guerra, ¿y entonces qué puede pasar? Se llama el peor escenario este ejercicio. Entonces, te pone a imaginar qué es lo peor que puede pasar. En cuanto veas ese escenario, que puede ser, yo qué sé, que empiezan a bombardear España, pues ciérralo y te pones a sentir. Ya quitas la imagen. Es muy importante eso, ¿eh? Te viene el peor escenario, apartas la imagen y abre una emoción. Esa emoción no creas que tú la estás produciendo, porque en una persona que no hay miedo no puede aparecer miedo. O sea, que esto no es un martirio, es transitar todos los peores escenarios hasta que puedas transitar, hasta que desaparezca totalmente ese miedo. Entonces, imagínate, lo estoy sintiendo y el miedo, si lo permites totalmente, sentir donde esté, normalmente suele estar en el pecho, pero a lo mejor se te encoge el estómago, la garganta, pone atención ahí. Pueden venir imágenes o lo que sea, pero vuelves. Y entonces, conforme veas que ya la energía va bajando, vuelves a preguntarte, ¿y entonces qué? Y entonces el siguiente que es, pues yo qué sé, pues ya imagínate ver tanques por tu calle o lo que sea, y tú cagado en tu casa escondido. Venga, otra vez miedo, lo sentimos. Y lo sientes plenamente, hasta que se vaya difuminando. ¿Cuál es el siguiente? Entonces, ¿qué? Entran a tu casa varias personas con metralletas.
Y ya normalmente si deja a la mente que divague, pues ¿hasta dónde va a llegar este ejercicio? Imagino que te estará haciendo una idea. Efectivamente, va a llegar a tu muerte. Eso es lo que realmente temes. Es que te maten. Pero también, que no te lo he dicho, somos eternos, tenemos vida eterna, ya se nos ha dicho por todos los maestros espirituales. Sé que a lo mejor eso no te puede dar paz o no te da paz, pero lo que sí te va a dar paz es hacer este ejercicio. El tumbarte o sentarte, relajarte y empezar a ver ese escenario. Y conforme se vaya deshaciendo ese miedo, te vas a dar cuenta que ese día y los siguientes va a haber menos pensamientos sobre la guerra. También otra cosa importante, va a ver que te va a funcionar. A veces, con una vez no es suficiente porque tenemos mucho miedo guardado. Entonces, si lo haces, que te lo recomiendo, vas a ver que va a haber menos pensamientos asociados. Pero eso no significa que lo tengas que hacer incluso varios días seguidos. 2, 3, 4. Y cuando lo hagas, te vas a dar cuenta que, como hice yo, de repente la guerra, aunque sé que, ya te digo, llevo días sin ver noticias, sé que están pasando cosas, pero yo no las miro. Realmente yo nunca he mirado noticias, pero como pasó lo que pasó, pues me empecé a meter. Pero ya es que no me apetece ni meterme, no sale de mí. ¿Por qué? Porque cuando tenía miedo, mis acciones van acorde. Miro cosas para perpetuar ese miedo. Cuando mi miedo empieza a desaparecer, las acciones que hago son acciones no temerosas, que es me dedico a mis cosas, a mis quehaceres. Y chimpún. Y a veces se me viene un pensamiento, mira las noticias a ver qué pasa. No me interesa. Una vez, hace tiempo, me acuerdo que un amigo decía que yo tenía que ver las noticias para enterarme. Y entonces este amigo me dijo, ¿y qué pasa si empieza una tercera guerra mundial y no te enteras? Y le dije, no te preocupes, que si empieza una tercera guerra mundial, me voy a enterar. Quédate también con esto. La mente es una gran mentirosa y te va a hacer que pienses o que hagas cosas porque te va a hacer que estar preocupado es estar ser más consciente del conflicto. ¿Y qué va? Eso va a seguir avanzando a donde tenga que avanzar. Preocuparse no sirve de nada. Ocuparse sí en cosas prácticas, como hemos visto. Pero ya os digo, por alguna razón, la mente todo el rato nos engaña, si no sabemos estas cositas, pero la mente nos engaña por eso, por esas emociones primarias. Entonces transítala y verás que ese sobrepensar en ese tema o en cualquiera, porque evidentemente he hablado de la guerra porque está ahora en boca de todos, pero lo puedes hacer este ejercicio, el peor escenario, en lo que creas conveniente. Y entonces verás cómo empieza la paz. Y empiezas a dedicarte a lo que has venido a hacer a este mundo, que es expandir el amor, la paz y la alegría. Porque todo el rato estamos expandiendo cosas. La pregunta es qué. Y de verdad que yo quiero que tú seas de los que está expandiendo todo lo bueno que hay dentro de ti y de tu corazón. Que no expandas el miedo, sino el amor. Que no expandas la desesperanza, sino la esperanza. Que no expandas la oscuridad, sino la luz. Porque no olvidéis que lo que creamos, que lo que queremos, creamos. O sea, cuantas más personas estén con miedo a la guerra, más probabilidades hay de que llegue a esos lugares. Cuanto más en paz estamos un gran número de personas, va a hacer que todo esté calmado y que se quede en los límites de donde se tiene que quedar. Gracias por escucharme. Cualquier duda me tenéis por redes sociales y, por supuesto, mi formación Máster Ingeniería del Ser está disponible para el que lo necesite. De todas estas cosas hablo y se profundizan más. Estoy aquí al servicio y os amo.